El cumplimiento de las leyes laborales debe ser una prioridad. Conoce más sobre los diferentes problemas que afrontan las personas en el sector textil, aquí en tu espacio, Entretejiendo Sueños y Exigiendo Derechos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Es un gusto poder estarles acompañando a esta hora. Les queremos dar la cordial bienvenida a su espacio Entretejiendo Sueños y Exigiendo Derechos, un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD que estaremos desarrollando durante 3 días. Por supuesto, a esta misma hora, 5 de la tarde. Me acompañan en el estudio Rosa Evangelina. Ella es secretaria general del Sindicato Salvadoreño de la Industria Textil Similares, SINT. Y también está con nosotros Elías Evangelista. Él es abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. A los dos les damos la más cordial bienvenida a este espacio de entrevista. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando y espero que sirva esta jornada pues de mucho para todos los radioyentes. Bueno, pues agradecerle el espacio, ¿verdad? Y a la vez un saludo a todos los radioyentes. En el país existen muchas fábricas en las que centenares de hombres y mujeres principalmente, trabajan en condiciones que muchas veces es imposible imaginar, sobre todo porque se parte de que habría temas ya superados en el país. Me refiero de manera puntual a todo el maltrato que se vive al interior de las fábricas y por el otro lado, el silencio que guardan las víctimas. Licenciado Elías Evangelista, ¿cómo describiría usted esta problemática? Porque como FESPAD acompañan a estos sectores en sus demandas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mencionar o haciendo un contexto de lo que está mencionando usted, fíjese de que el sector de maquila textil viene ya desde hace bastante rato, podríamos decir que es un cambio que se le hace al modelo de sustitución de importaciones y pues que se incluya acá una diversidad o cantidad fuerte de empresas maquilas, en este caso textiles, y pues se han ido desarrollando. En ese contexto pues existen varias empresas que tienen jugosas ganancias, por así decirlo, pero que esto es muchas veces a costa de, y visualizamos una cantidad de vulneraciones a los derechos laborales de las trabajadoras. Y quiero referirme propiamente a que son un grupo vulnerable. ¿En qué sentido? Bueno, son una cantidad mayoritariamente de mujeres. Y lo podemos ver, pues. El radioescucha puede fijarse que dentro de su colonia, dentro de su barrio, pues, solo son mujeres las que asisten a trabajar a estos centros de trabajo. Entonces, podemos ver que es un grupo vulnerable de mujeres. Y pues, en otro sentido, también la institucionalidad misma del Estado, como el Ministerio de Trabajo, los juzgados de lo laboral y otras instituciones que tienen que ver mucho con el respaldo de los derechos laborales, pues no están cumpliendo a cabalidad lo que menciona la normativa laboral. Entonces vemos, por un lado, leyes laborales, vemos el contexto histórico que de alguna manera da muchos beneficios fiscales a estas instituciones privadas, que son las maquilas textiles, pero por el otro lado tenemos a los trabajadores y trabajadoras viviendo en condiciones pues no adecuadas. Textil y similares. ¿Usted pudiera contarle a toda la audiencia de YSUCA cuál es la realidad que viven los trabajadores de esta industria? Como mujeres, ¿verdad? Tenemos, hay buenas reformas en el Código de Trabajo, en el artículo 29, pero que realmente no se ponen en práctica dentro de las empresas. Tenemos problemáticas como sindicato antes de la pandemia de no pago de incapacidades de mujeres que
no les paga la empresa al día las planillas. Los están pagando 60 días atrasados. Y esto viene a afectar más que todo a las mujeres que están embarazadas y que van a parto. Antes de la pandemia teníamos pocos casos, ¿verdad? Quizás 6 al año. Y después de la pandemia se nos duplicaron estos casos. Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo hemos colocado las solicitudes de inspecciones, han llegado, pero el pago ha sido en base al 75%, vulnerando los derechos de estas mujeres, ya que conforme a la ley del ISSSTE, el pago tenía que ser al 100%. Por otro lado, en la empresa FID de San Marcos, la empresa nos ha despedido directivos. A inicios del 5 de enero, que fue cuando entramos después de las vacaciones colectivas de diciembre, donde el ministerio hizo las inspecciones, puntualizó el reinstalo, el pago de los salarios caídos y la empresa ha hecho caso omiso, ¿verdad? Donde al ministerio, pues tenemos que decirlo así, ¿verdad? Nadie le hace caso, ni las empresas. Entonces tenemos que proceder a otras instancias. Esas son parte de la realidad. Aparte, dentro de la empresa hay un acoso sistemático de violencia laboral, una violencia desde las jefaturas, donde las empresas, por promover la ideología de la producción y sobreproducción, donde hay metas altísimas. Bueno, nosotros somos una de las empresas que tienen las metas más altas de producción para poder ganar bonos de $2, de $3, de $5. Gente que la hora extra, ir a trabajar el sábado, que para nosotros es hora extra, que ahí depende del horario de cada empresa, es de hacer una jornada normal del día, promoviendo al excesivo trabajo, ¿verdad? Que se supone, ¿verdad?, que con tantas reformas, convenios, deberíamos de tener una estabilidad laboral más efectiva como sindicato, más metas más bajas y ganancias que la verdad que hasta hoy el salario de las maquilas no alcanza para cubrir ni la canasta básica. Y peor aún, la mayoría son mujeres. Podemos decir que un 96% son mujeres dentro de las maquilas, jefas de hogar, ¿verdad? Que tienen que pagar casa, pago de niñeras, y aún así el salario que tienen no les alcanza. Pero como mujeres tenemos la responsabilidad de los cuidados, de los hijos, de los abuelos, ¿verdad? Gente que hoy con esta realidad de la pandemia, ¿verdad?, en vez de quizás sacar el lado bueno o humano de las personas o dueños de las empresas, sacó el lado más malo, ¿verdad? Nosotros como organización nos hemos sentido más perseguidos, un acoso de violencia más encarnizado, un exceso de exigencias de producción más agresivo de parte de las jefaturas, y no lo digo a nivel de una empresa, sino a nivel general. Porque el problema, lo que hablaba del no pago, de las incapacidades de las mujeres cuando van al parto, no es de una empresa, ha sido a nivel nacional. ¿Y el estar sindicalizada le ha significado problemas al interior de la empresa? Pues personalmente, sí, ¿verdad? Porque por lo menos yo soy una de las, como directiva, la empresa me niega un puesto de trabajo. Yo llego a la empresa y me dicen, porque usted mucho sale. ¿Y por qué salimos? Salimos porque tenemos que acompañar a las mujeres al Ministerio de Trabajo, en algunas ocasiones a la Procuraduría. Porque como sindicato, ¿verdad?, y como humanos, no solamente es la situación laboral, porque hay mujeres que necesitan apoyo pues a la Procuraduría para ir a solicitar lo de los pagos para los hijos, ¿verdad?, que les den los esposos esos pagos pues sobre la cuota alimenticia. Entonces las compañeras, aparte, ¿verdad?, que por la misma situación como mujeres que nota esta sociedad, no todas tienen esa fortaleza, ¿verdad? Y a la vez las empresas niegan los permisos. Entonces, todo eso nos hace a nosotros salir, donde el directivo dentro de las empresas es discriminado en su puesto de trabajo, no le dejan que gane bono, a no ser la empresa exige que nosotros como sindicato sigamos la agenda de ellos, cuando esa agenda va
en represión de las necesidades que tienen los trabajadores. Porque la agenda de ellos, ¿qué es, verdad? Despedir gente, no pagar al día las planillas como lo están haciendo de ICE y AFP, porque nosotros estamos viendo cómo le afecta a las mujeres. Entonces, sí, estar sindicalizados, se recibe una represión, una violencia sistemática de parte de gerencias, supervisores y hasta de sindicatos patronales, ¿verdad? Perfecto. Sí. Licenciado Elías, los despidos injustificados, tal como se está describiendo por parte de una de las personas que están dentro y conocen de cerca esta problemática, así como las constantes violaciones a derechos laborales, son una constante en el sector textil. ¿A qué se debe que el problema persista a lo largo de los años y es muy poco lo que se hace para exigir, por una parte, a las empresas que respeten la legislación nacional y que las entidades encargadas de velar por la correcta aplicación de la ley no estén ausentes? Sí, bueno, la pregunta que tú haces es muy importante. Considero yo que acá tenemos pues un trinomio. Se encuentra por un lado la administración, que en este caso es el Estado, también la empresa privada por el otro y los trabajadores. Aquí tenemos tres. En este caso, la administración del Estado, representado por el Ministerio de Trabajo, los juzgados de lo laboral, las cámaras de la Procuraduría, etcétera. Estos tienen que brindar una seguridad jurídica de que se va a cumplir o se van a cumplir a cabalidad los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en este caso el sector maquila textil. Esa es su obligación, un mandato constitucional. Ahí tenemos la Constitución de la República, todos lo pueden ver, todos la pueden leer. Por el otro tenemos a los empresarios, la patronal, que ellos sí muy bien se encuentran de empleadores. Y por el otro, pues a los trabajadores. En este caso, pues los trabajadores deberían de conocer también sus derechos laborales y pues muchas veces no los conocen, ¿verdad? Entonces, y si los conocen, pues muchas veces tienen miedo de hacerlos cumplir. Pero cuando en este caso tienen miedo de hacerlos cumplir, por eso existe pues el Estado que debería de ayudar, en este caso, a los trabajadores, y no lo hacen. Entonces, vemos una cantidad de normas jurídicas propiamente hacia los trabajadores. Existen normativa interna con jerarquía bastante amplia. Por ejemplo, tenemos la Constitución de la República, que en su apartado de derecho al trabajo, en el artículo 37 al 52, donde mencionan que deben haber garantías propias para los trabajadores y con especialidad a los trabajadores organizados, a los trabajadores que están dentro del sindicato y también están dentro de la junta directiva. Creo que la compañera Rosa ha mencionado un caso muy importante que le han despedido pues a una directiva sindical. La han despedido a sabiendas a los empresarios porque, o sea, tienen abogados que los contratan y estos saben de leyes y aún así han despedido directivos sindicales. Cuando los convenios internacionales ratificados por el país, en este caso el convenio 87 y 98, dan una cantidad de derechos y obligaciones al Estado para que vele por el cumplimiento de la libre sindicalización o sindicación, como mencionan, y promover los derechos de los trabajadores sindicalizados, protegerlos, dice. Pero los protegen, es la pregunta. Hay que hacer una consulta a todos los sindicalistas a ver si sienten eso. Entonces tenemos, como le estaba mencionando, esos tres elementos que muchas veces, lamentablemente, la patronal, diría yo, casi con coautoría de las instituciones públicas, hacen a un lado al trabajador y no cumplen sus derechos, tanto uno como obligación y otros como derechos de respeto que tiene que hacer la patronal. Entonces yo creo que nace al mismo tiempo un llamado, ¿verdad?, a la clase trabajadora a conocer de sus derechos laborales y pues exigirlos. Creo que un lema fundamental de los que tienen acá el sindicato SIN es pues que los derechos, como muy bien lo dicen ellos, no
no son regalados, ¿verdad? Sino que se conquistan. Y la forma de conquistarlos mejor, pues, es a través de la organización. Así es. 5 de la tarde con 19 minutos. A esta hora vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Recuerden que se encuentran con nosotros en los estudios de ISUCA Rosa Evangelina, secretaria general del Sindicato Salvadoreño de la Industria Textil y Similares, SINT, y también Elías Evangelista, abogado de FESPAD. El tema, problemática que enfrentan los y las trabajadoras del sector textil. Regresamos. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Algunos datos importantes. Las maquilas siguen siendo una de las principales fuentes generadoras de empleo en El Salvador y en muchos países del mundo. Las mujeres son las que en su mayoría acceden a estos trabajos. ¿Cómo es un día dentro de estas fábricas ubicadas en zonas francas donde el tiempo es vital para ganarse el salario? Trabajo extenuante durante horas, presión para sacar el trabajo asignado, vigilancia constante y tiempo medido para comer y para ir al baño, amenazas de despido por permisos para asistir al médico o realizar tareas de cuidado en casos de emergencia. Las vulneraciones a los derechos laborales en el sector maquila textil continuarán mientras no se resuelvan las debilidades legales e institucionales en el país. Usted está en sintonía de su espacio a través del 91.7 del FM, conversando en esta tarde sobre la problemática que enfrentan los y las trabajadoras del sector textil. Hemos escuchado algunos datos justamente de los que ya se nos han planteado acá, y es la realidad que se vive al interior de las fábricas. Licenciado Evangelista, ¿en el país tenemos la normativa suficiente que garantice el pleno goce de los derechos laborales de los trabajadores de este sector? ¿Contamos con ese cuerpo normativo? Bueno, déjeme decirle de que el Código de Trabajo del país tiene bastante tiempo. Fue de la época del 50, 60. Entonces, por cuestiones de tiempo, usted podrá ver de que ya pasó bastante y las reformas que se le han hecho pues han sido bien leves, por así decirlo. Claro, existen varios derechos muy importantes dentro del Código de Trabajo, dentro de la normativa nacional e internacional, pero aún falta demasiado. Bueno, por ejemplo, el derecho de reinstalo propiamente en el Código de Trabajo no se encuentra, ¿verdad? Solo está la indemnización, que es una forma de derecho para evitar el despido de los trabajadores. ¿Por qué? Porque solo se puede despedir cuando haya un hecho estipulado en la normativa. Mientras no pueden despedir a ningún trabajador, no lo deberían de despedir. Entonces no tenemos el derecho de reinstalo, solo lo tienen los empleados públicos, muy bien. Pero eso es una de tantas falencias. Aparte de la cantidad de años que tiene el Código de Trabajo, podemos mencionar de que existen otras leyes paralelas, por ejemplo, administrativas. Por ejemplo, la ley del Ministerio de Trabajo, de la función del trabajo. Si bien es cierto, ahí hay ciertos lineamientos que le dan al Ministerio de Trabajo para actuar en beneficio de los trabajadores, o ciertos procesos administrativos cuando surge algún despido, considero yo personalmente de que es algo muy suave, diría yo, de la aplicación de la normativa. Se tienen convenios internacionales, bastantes convenios internacionales ratificados por El Salvador, bastante buenos. Ya lo mencionaba yo, está el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87 y el 98. Con esos convenios podríamos decir de que si se cumplieran a cabalidad, bueno, los sindicatos estuvieran bien, pues no tuvieran el problema de la limitación a la libertad sindical, no tuvieran esa persecución constante de los empleadores. Sin embargo, el Estado también tiene su parte ahí,
de que no actúa. El convenio está, pero el Estado no actúa. El convenio 98 le dice al Estado que debe de hacer todo lo posible, dice, dentro de sus manos, dentro de su actividad estatal, con todos sus ministerios, para resguardar el derecho a la libre sindicación y el respeto de estos, que no hay injerencia de parte de los patronos. Pero ¿qué sucede? Ahí tenemos una injerencia grave de diferentes patronos en el quehacer de los sindicatos. Y cuando existen sindicatos revolucionarios que quieren velar por el beneficio de los trabajadores, a eso sí va de atacarlos y atacarlos. Y creo que Rosa nos puede explicar bastante eso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Se necesita mejorar la normativa laboral. Hay que exigir más derechos. Los trabajadores deben de exigir más derechos, porque así es la forma y naturaleza del derecho laboral. El derecho laboral, como normativa, nace de la exigencia de los trabajadores. No es que se los hayan entregado o dado de forma gratuita. No, esto ha costado. Y ha costado mucho sangre, lamentablemente. Ha habido mártires y todo eso. Y bueno, deberíamos de mejorar la normativa laboral. Usted señala que el Estado no actúa, pero ¿por qué esta constante en el tiempo? Es decir, ¿por qué como Estado no proteger a nuestra clase trabajadora, hablando de país? Sí, quizás dentro de las políticas del quehacer del Estado, debería de tomarse en cuenta eso. Es decir, el Ministerio de Trabajo tiene la función de dirección política, es decir, hacer políticas adecuadas para los trabajadores, y no las hace, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un problema tanto de normativa como de intención o ideas de la persona que desarrolla el Ministerio de Trabajo o las personas que dirigen la actividad estatal, ¿verdad? Donde su agenda están pues intereses económicos y no intereses laborales. Entonces podemos ver aquí una contradicción de capital y trabajo, pues se le invierte muchas veces a la cuestión económica, al Ministerio de Economía, etcétera, para que sean políticas adecuadas para beneficio de los empresarios, pero que no toman en cuenta el sector de trabajo. Entonces son de decisiones, es de voluntad. Se podría hacer, pero no se hace. Y eso es una constante, como tú ya lo has dicho muy bien. Falta de voluntad política. 5:28 p.m, me quedan 2 minutos. Y yo quisiera que Evangelina nos dijera, cuando hay despidos injustificados, ¿a quién acuden para tratar de que se cumplan sus derechos? Bueno, pues se acude inmediatamente, ¿verdad? Porque también es el proceso que hay que seguir para ir tocando todas las instituciones. Iniciamos con el Ministerio de Trabajo. Actualmente esa era la experiencia hasta el 2018 de nuestra organización, más sin embargo desde el 2019 estamos llegando a las instancias del juzgado por demandas que el empresario ha hecho en contra del sindicato por conferencias de prensa realizadas. Entonces hoy estamos llegando también a los juzgados, a la Procuraduría de los Derechos Laborales, que es el siguiente paso, cuando el empresario no acata las indicaciones del Ministerio de Trabajo, ya que el Ministerio de Trabajo es una institución administrativa, ¿verdad? Entonces tenemos que proceder a Procuraduría de Derechos Laborales y Juzgado, donde como organización y por ser un sindicato de maquila, tenemos nosotros, no tenemos la capacidad de tener un bufete de abogados como las empresas, ¿verdad? Tenemos que proceder para que el Estado nos dé ese acompañamiento, el cual es débil. Anteriormente, antes de la pandemia, pues yo tengo eso, que antes de la pandemia era una vida y después se han agudizado más. Tenemos la Procuraduría de los Derechos Laborales. Antes de la pandemia se tardaban 1 mes, 2 meses para las entrevistas. Pues hoy tenemos un caso que desde en noviembre se interpuso la demanda después de haber hecho todo el proceso en el Ministerio de Trabajo y la audiencia, no está a una audiencia, sino que a una reconciliación para en marzo. Imagínense cuánto desde en noviembre hasta hoy, cuando anteriormente eso se hacía en menos de 1 mes, ¿verdad? Así es que nos toca a nosotros proceder a contratar abogados
y que es algo que para el sector maquila pues no tenemos el alcance, ¿verdad? Entonces la institución, también como sindicato, nosotros procedemos a poner demandas en la fiscalía, no son aceptadas, si no va por medio de un escrito de un abogado. Y aún, aunque hay muchas leyes a favor, tenemos la ley de una vida de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Una vida libre de violencia hacia la mujer, la cual no la toman en cuenta las instituciones. Tenemos todas las leyes a favor de nosotros como sindicato, ¿verdad? Convenios, la Constitución, el Código de Trabajo, que un directivo no puede ser despedido, pero la realidad nosotros es otra, ¿verdad? Tenemos despidos y los procesos en las instituciones son desgastantes, ¿verdad? Porque no son de unos meses, pueden llegar a ser años. A la vez, la falta de información que los trabajadores tienen, ¿verdad? El desgaste que implica la organización, estar acompañando a cada trabajador en todo su proceso, el cual lo hacemos a honoren y con gusto, ¿verdad? Para que la gente logre sacar esa indemnización que es su derecho, ¿verdad? Yo les digo a los compañeros, esa indemnización para el trabajador es un respiro económico en lo que haya trabajo, y para la empresa es como quitarle un pelo a un gato, eso les digo. Bueno, por ahora hemos llegado al final de esta primera entrevista. Vamos a continuar mañana abordando esta problemática y estaremos hablando de temas muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, los despidos, el cierre en la fábrica Florenci. Y así estaremos abordando otras problemáticas que están enfrentando los trabajadores del sector textil y, por supuesto, todo lo relacionado a la normativa que sobre el tema existe. Por ahora nos quedamos hasta acá y no nos resta más que agradecerles por haber estado compartiendo toda esta información con la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a YSUCA, ¿verdad?, por este espacio. Agradecerle y hacerle el llamado, ¿verdad?, a toda la población que leamos más, nos informemos más y conozcamos de nuestros derechos. Y este espacio es uno de ellos. Amigos y amigas, les agradecemos por su sintonía y por supuesto le invitamos a que siga disfrutando de la programación que a esta hora les ofrece YSUCA. Buenas tardes. Este fue su espacio, entretejiendo sueños y exigiendo derechos, porque el cumplimiento de las leyes laborales debe ser una prioridad.